Buenos días a los presentes aquí en el auditorio del CEIP, en donde hacemos la realización del curso de actualización en VIH año 2017 para Reviva, y bienvenidos también a todos los que estén conectados a través de Streamline, gracias al apoyo técnico de Merch Arandón para esta actividad. Todos que tengan unos muy buenos días. Como ustedes saben, el programa en el día de hoy vamos a hablar de lo que es el VIH con los años y con una conferencia titulada No tan buen caballero, haciendo referencia al VIH. Los presentes en el auditorio, al igual que los que están conectados a distancia, van a poder votar aquí presentes con el keypad, con el control que se les ha asignado, y también tenemos disponible que a nivel de internet se pueda votar. Ustedes van a ver las preguntas también y van a votar, y de esa manera vamos a poder registrar también sus respuestas. Así que esto es pues muy novedoso, muy atractivo, va a ser bastante interactivo. Sí, hay obviamente oportunidad para hacer todas las preguntas que se requieran, tanto por internet como por presencialmente. Simplemente recordemos que tenemos que utilizar el micrófono. Bueno, entonces vamos a comenzar con un casito a manera introductorio y después ya comenzaremos la pregunta. Entonces el casito dice así: Emilio es un hombre que tiene sexo con hombres de 56 años de edad, acaba de ser diagnosticado con infección por VIH, no tiene otros antecedentes o comorbilidades, sus CD4 son de 220 y su carga viral inicial es de 78.000 copias. Marco Antonio tiene ahora 56 años, la misma edad de Emilio, pero convive con el VIH desde 1998. Tiene CD4 actuales de 380 y su carga viral es indetectable. Entonces la pregunta tanto para los presentes como para la audiencia a distancia es: ¿usted considera que entre Emilio y Marco Antonio, quién tiene mejor pronóstico a largo plazo? ¿A Emilio o B, eso es 1 o 2, A o B? ¿A Emilio o B Marco Antonio? Emilio recientemente diagnosticado con 56 años, Marco Antonio con 56 años, pero con diagnóstico desde 1998 de VIH. Así que procedamos a responder. Ya, como ven, están registrándose las respuestas en la pantalla. Son 20 segundos, tanto para los presentes como para los que están a distancia. Muy bien, digamos que hay un empate técnico. Muy bien, entonces veamos la presentación. Ok, vamos a hacerlo así, vamos a cursarlo todo. Entonces vamos a hacer el pretest y después estas mismas preguntas las vamos a ir abordando a través de la presentación. El VIH en Colombia, opciones A, se está rejuveneciendo, afectando principalmente a jóvenes menores de 30 años. B, se está envejeciendo, afectando principalmente a mayores de 50 años. C, ambas. B, D, ninguna es correcta. Recuerden que si su número no aparece iluminado es porque no se ha registrado el voto. Se acabó el tiempo. Miramos que la mayoría considera que ambas situaciones están pasando en Colombia. Muy bien, sigamos. Tanto jóvenes como personas de la tercera edad o de la segunda edad y media. Siguiente pregunta. Solo una de las siguientes afirmaciones acerca del diagnóstico de la infección por VIH en mayores de 50 años es cierta. A, se realiza frecuentemente durante los chequeos rutinarios de la edad. B, solamente una es cierta, ¿no? Es la correcta. B, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular son frecuentemente la causa que conduce al diagnóstico. C, el recuento de CD4 al momento del diagnóstico es bajo. D, se asocia a transfusiones por la menor probabilidad de transmisión por vía sexual. E, el Western blot es equívoco o indeterminado por menor capacidad de respuesta de anticuerpo en los ancianos. La respuesta correcta es, votemos.
Quedan 10 segundos. Muy bien, y tenemos que la respuesta más atractiva es el recuento de CD4 al momento del diagnóstico es bajo. Siguiente pregunta. El vivir con el VIH, con el paso de los años, se asocia con todas las siguientes condiciones excepto una. A, mayor frecuencia de neoplasias asociadas y no asociadas a VIH, SIDA. B, mayor número de comorbilidades que las observadas a la misma edad sin VIH. C, envejecimiento precoz. D, una normalización de la expectativa de vida si se ha tratado bien. Y E, mayor frecuencia de alteraciones neurocognitivas. ¿Cuál de las afirmaciones no es correcta? No alcanzaron a votar. Y pudiera, muy complicado aumentar el tiempo. ¿Sí? Ok, déjeme. Pero en la charla sí se le da más. De acuerdo, muy bien. Entonces, la próxima vez prometemos que dejamos 25 segundos. No la próxima pregunta y no la próxima reunión. 20 segundos parece suficiente, no sé qué es lo que piensan tanto. Dice, el vivir, ok, la respuesta se repartieron entre mayor frecuencia de neoplasias, envejecimiento precoz y la cuarta, una normalización de la expectativa de vida si se ha tratado bien. Siguiente. Después obviamente la vamos a discutir y veremos cuál es la respuesta más apropiada. El VIH adiciona 5 años a la edad biológica del individuo, adiciona 10, adiciona 20 años, no adiciona de edad, pero sí lo hace más enfermo al individuo, y E le adiciona experiencia y mejor autocuidado. La respuesta correcta es, aquí sí les va a sobrar 10 segundos. Vamos a hacer es leer más despacio las preguntas. Muy bien, la más atractiva fue adiciona 10 años. Siguiente. El síndrome de fragilidad no se caracteriza por una de las siguientes. Pérdida de peso involuntaria. B, disminución de la fuerza y debilidad. C, pérdida de la concentración y de la memoria. D, pérdida de la movilidad, velocidad en la marcha. E, baja resistencia física o debilidad. La que no corresponde a una característica del síndrome de fragilidad es la ok, la más atractiva, la más incorrecta, según ustedes, es pérdida de la concentración y de la memoria. Siguiente. Una de las siguientes afirmaciones sobre la polifarmacia no es correcta. No es correcta. A, es más frecuente en mayores de 50 años de edad. B, es causa frecuente de interacciones medicamentosas y mayor toxicidad. C, es la toma de 5 o más medicamentos en el mismo día. D, se asocia a menor adherencia. Y E, no se asocia con mortalidad. Entonces tenemos que la incorrecta por gran mayoría es que no se asocia con mortalidad, la polifarmacia. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del tratamiento antirretroviral en mayores de 50 años es cierta? ¿Cuál es la verdadera? A, la adherencia es menor en esta población. B, la respuesta virológica es más baja.
C, la recuperación inmunológica y la tasa de eventos por SIDA es menor que en los jóvenes una vez se inician tratamiento. D, el síndrome de reconstitución inmune es más frecuente. E, en Colombia, actualmente la frecuencia de uso como primer tratamiento en este grupo de edad es efavirenz. En Colombia actualmente la frecuencia de uso como primer tratamiento de efavirenz es más baja, pero de sidobudina, lamivudina es más alta que en los menores de 50 años. Entonces, la última es mayor uso de efavirenz, menor uso de sidobudina, lamivudina en Colombia en mayores de 50. La correcta es... Ok, entre la C, que es la recuperación inmunológica, la tasa de eventos por SIDA es menor que en los jóvenes una vez se inician tratamiento, o la E, en donde hay mayor uso de efavirenz y hay menor uso de efavirenz, pero mayor uso de sidobudina, lamivudina en este grupo de edad de mayores de 50. Siguiente. El antirretroviral más seguro en adultos mayores es A, lopinavir ritonavir, B, atazanavir ritonavir, C, raltegravir. Limitémonos a la lista, ¿no? No estoy hablando de esquema ni régimen, sino de esa lista, ¿cuál es el más seguro? C, raltegravir, D, darunavir ritonavir, E, dolutegravir, F, ahí sí es un esquema, tableta única, tenofovir, intricitabina, albitegravir, cobicistal. ¿Cuál de esas 6 opciones es la más segura? Les gustó mucho raltegravir. Muy bien. Siguiente. Esta sí es un poquito más de que me cuenten, de apreciación y concepto. Ser mayor de edad le representa a usted, si ya lo es, mayor de edad, o le representará, si aún no lo es, mayor de 50 años, alegría por la proximidad de la jubilación. A. B. Temor a la muerte. C, la satisfacción por la experiencia y sabiduría adquiridas. D, la frustración por la experiencia y sabiduría ya no adquiridas. Y E, la frustración, esa está repetida. No, ahí había otra que era, a ver si la refraseo, la oportunidad de hacer lo que se le dé la gana. Esa fue editada por mi control de texto. Entonces, la última es la oportunidad de hacer lo que se le dé la gana. Entonces, con base en eso, ya la respuesta más atractiva fue la satisfacción por la experiencia y sabiduría adquiridas. Muy bien. Muy bien, acá obviamente no va a haber respuesta correcta, sino que quería conocer su sensación, pero obviamente esa última respuesta solamente funciona si sabemos, miremos en la presentación, durante la presentación vamos a recrear las respuestas y veremos cómo se comparan, después podremos comparar con la respuesta inicial. Este es uno de los, obviamente, temas, yo creo, más importantes que tenemos que manejar en el día a día de la práctica clínica en VIH, porque lo que sí es claro, no necesitamos ver estadística, es que el VIH se nos está envejeciendo, y es obviamente entendible por lo que, habiendo terapia antirretrovirales, pacientes vinculados a programas de atención integral, la probabilidad es que sobrevivan, la probabilidad es muy alta es que sobrevivan, y con eso obviamente la expectativa de vida va aumentando con el paso de los años. Pero como veremos, esa no es solamente la única causa por la cual se nos está volviendo una consulta geriátrica, en mucho. Y por eso es que es muy importante. ¿Y por qué ese marco, Luzma? Porque está dentro del poder constitucional. ¿Y así es toda la presentación? Ok. Bueno, entonces, vamos pasando.
Él les decía que esa última pregunta de su concepción acerca de qué visión tiene cuando sea mayor de 50 o ahora que es mayor de 50, solamente tendría sentido si me responden esta primera pregunta. ¿Es usted mayor de 50 años? A, sí, B, no. Miremos cómo es la distribución demográfica de la edad, aunque muy a rompe se ve que Freddy es el único mayor de 50 aquí. Mentira, no sé. A lo mejor me estoy equivocando, Freddy. Eso también va en el espíritu, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces tenemos que solo el 90% son menores de 50 años. Así que la mayoría espera que cuando tengan más de 50 o 60 años se sientan muy satisfechos por la experiencia y sabiduría adquiridas. En mucho de eso, en efecto, se vive a esa edad, pero ¿quién dice que todavía no se tienen 20 o 30 años más para tener más experiencias y sabiduría, ¿cierto? No hay tal cosa como la jubilación. La jubilación es un concepto de claudicación. Hay la pensión para poder hacer otras cosas, pero la jubilación como tal no debe considerarse una opción. Pues entonces, realmente no era Emilio, sino Carlos. Carlos, de 56 años, acaba de ser diagnosticado con infección por VIH, no tiene otros antecedentes o comorbilidades, su CD4 en 220 y su carga viral inicial en 78.000. Carlos, obviamente este se llama Carlos y obviamente este se llama Jorge. Este sabemos que se declaró públicamente VIH, esta es una licencia que yo me permito en ocasiones, habida cuenta de que son personajes de los cuales nadie duda de su reputación. Entonces, la pregunta entre Carlos y Jorge es cuál tiene un pronóstico mejor a largo plazo. Entonces, rápidamente volvamos a votar. Carlos es recién diagnosticado, Jorge lleva 18, 19 años viviendo con VIH. La pregunta que hay detrás de esto es, ¿qué es más malo o qué es más bueno? Dependiendo de cómo lo mire. Vivir 20 años con el VIH bien tratado, como luce que es el escenario de Jorge, o a los 56 años, 60 años, 65, ser recientemente diagnosticado por VIH. Yo quiero que mantengamos esa pregunta porque ese es uno de los puntos importantes a discutir. Miremos la respuesta entonces. Ok, entonces Jorge, que es quien tiene casi 20 años con VIH, tiene una mejor probabilidad de tener éxito. Veremos qué tan realmente es eso cierto o no. Sigamos, Luna. Empatamos con esta pregunta sobre la epidemia. ¿Se está rejuveneciendo, se está envejeciendo ambas o ninguna es correcta? Votemos rápidamente para entrar a mirar los datos. Tenemos una población prevalentemente mayor de 50 años, menor de 30, ambas situaciones o ninguna. Ok, ambas, muy bien. Es más o menos lo mismo que se respondió hace un minuto. Ok, esta es la información de UNAIDS, donde acá vemos en datos del año 2013 cómo era la distribución, cómo es la distribución de la población mayor de 50 acá, con el paso del tiempo a través de los años. Esta es la población de Sudáfrica, obviamente que por volumen esto es frecuencia, esto es N, así que es la que más se lleva. Pero en los países del hemisferio norte la población mayor de 50 años está aumentando y Latinoamérica, que está en esta línea que no se alcanza a ver muy bien, es también una progresión en este grupo de edad en la medida que pasa el tiempo.
Así que el envejecimiento del VIH es una realidad y lo que nos dice el mismo documento de Aging and HIV del UNAIDS del 2013 es que el 33% de la población en el hemisferio norte, lo que es Norteamérica y lo que es Europa, sobre todo del oeste, es mayor de 50 años. 1 de cada 3 personas que tienen VIH son mayores de 50 años, mientras que en Latinoamérica es alrededor del 15%. Y cuando vemos las estadísticas del Taller Latinoamericano de VIH, que probablemente ustedes ya todos conocen que es esta cohorte que se ha creado hace más de 2 años, que ya reúne más de 100.000 pacientes, vemos que para Latinoamérica es el 21.5%. No estamos todavía en el 30-33% de Estados Unidos y Canadá, pero este grupo etario mayor de 50 es ya significativo. Más de 1 de cada 5 pacientes que nos presenta consulta va a tener más de 50 años. Y cuando lo vemos en Colombia es muy similar y un poquito más, es el 23%. Estos son datos del grupo Bicol que presentamos en la reunión de Medellín de investigaciones en el mes de noviembre. Así que es un componente importante. Y sin embargo, como la pregunta hacía relación a Colombia, miremos que en Colombia este es de 30 a 39, este es menor de 30. Aquí vemos cómo el grupo etario, la prevalencia principal está en el grupo de 30 a 39. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Uno se deja tentar por lo que la persona quiere dejar como mensaje, pero en efecto hay una población cada vez mayor, de mayor edad. En efecto, los jóvenes son los que están aportando un importante número de casos nuevos, pero la prevalencia, la población más frecuente, el grupo etario más frecuente que tenemos es el de 30 a 39 años. Y esto es algo muy importante porque esto se ha estudiado, por qué hay casos nuevos de VIH, por qué el VIH se está envejeciendo. Y las dos razones es por el aumento de la expectativa de vida gracias a la terapia antirretroviral, a la optimización del cuidado, pero también es porque hay casos nuevos, como lo vamos a ver ahora. Y esta es una de las concepciones que dejan claro que el tener 50 años o más no es como una prohibición para tener sexo. De hecho, en muchos escenarios se ha visto que es una predisposición a tener sexo de mayor riesgo. Y aquí vemos cómo en este grupo que es de mayor de 50 años, una cohorte grande de Nueva York, tanto hombres como mujeres, tanto heterosexuales como hombres que tienen sexo con hombres, tenían prácticas de sexo inseguro con el consumo de medicamentos, con el consumo de sustancias ilegales, con sexo no protegido y con parejas no estables con VIH muy frecuentemente en este grupo de edad. Cualquiera de estos grupos, estos son todos, y estas dos primeras columnas son comportamientos negativos y estas dos segundas columnas son comportamientos positivos. Ninguna de estas es suficientemente buena, ni los comportamientos negativos son muy bajos, ni los comportamientos positivos son muy altos en cualquier grupo poblacional que se defina en esta cohorte de Nueva York. Así que realmente lo que se ha visto, y también en mujeres, es que tener más de 50 años y probablemente en las mujeres después de la menopausia es como liberarse de una carga del riesgo de embarazo que de alguna manera les trae el mensaje de que pueden tener ya una vida sexual placentera, libre, sin preocupaciones, y con eso probablemente acompañado de faltas de prácticas de sexo seguro. Entonces, ¿eso qué ha llevado? Mírenlo acá, esto es en Estados Unidos. El 18% de los pacientes nuevos en Estados Unidos tienen más de 50 años, eso es impresionante. Y si bien, como ven acá, la mayoría de los pacientes nuevos siguen siendo jóvenes, pero 18% es muy significativo. Y cuando vemos en la cohorte latinoamericana, en el taller latinoamericana, el 14% de los hombres nuevos son mayores de 50 y el 18% de las mujeres son mayores de 50. Así que es un problema creciente, no es simplemente que
que vayan pasando los años con su VIH, sino que se van incorporando nuevos pacientes con edades mayores de 50 a lo esto. Y miren Colombia, el 14% de los pacientes nuevos en Colombia tiene mayor de 50 años y pues todos ustedes que trabajan en grupos de atención integral ven, hemos visto pacientes de 75, 80 años de edad recién diagnosticados con VIH. Así que hay mucha situación que nos falta tener suficiente sensibilidad, tener herramientas de salud pública para abordar estas poblaciones porque claramente ese grupo poblacional es un grupo poblacional a riesgo. Y muy importante es que en Colombia vemos acá entre menores y mayores de 50 años, las mujeres tienen un 18% de los casos nuevos son mayores de 50 años. Ahí hay una situación que tenemos que abordar de educación, probablemente de promoción en salud e identificar de que no se percibe la situación de riesgo. Eso es lo que también vemos, cómo la persona mayor de edad, que nunca, pues probablemente cuando se incorporó a la vida sexual ya tenía hábitos definidos, el SIDA vino después y no cambió sus hábitos y siguió con hábitos probablemente no protectivos, a diferencia de los jóvenes, de todos ustedes, donde probablemente crecieron, la mayoría de ustedes, durante la epidemia del VIH y aprendieron a que el sexo tiene que ser seguro. Pues yo lo afirmo esperando que sea así, ¿no? Porque desafortunadamente vemos también cómo hay muchos jóvenes que engrosan las filas del VIH. Vamos a mirar esta situación. Solo una de las siguientes afirmaciones acerca del diagnóstico de la infección por VIH en mayores de 50 años es cierta. Se realiza frecuentemente durante los chequeos rutinarios de la edad. El infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, o sea, las enfermedades de tipo cardiovascular, son las que terminan resultando en el diagnóstico. El recuento de CD4 al momento del diagnóstico es bajo. Se asocia a transfusiones por la menor probabilidad de transmisión por vía sexual. Ya sabemos que esto no es correcto, ya sabemos que los mayores de 50 sí tienen sexo. No se sorprendan por eso, ya que el 90%, como son menores de 50, de pronto tienen la percepción o la preocupación de que al llegar a los 50 se cae la libido y el atractivo y el deseo sexual se pierde, no. Y el Western blot pasa a ser un elemento equívoco, indeterminado, porque con la senescencia la respuesta de anticuerpos se hace menor, se hace más débil, entonces no es confiable el Western blot como método diagnóstico mayores de 50. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Muy bien, entonces hay una importante proporción que indican que el CD4 es bajo, pero también otros consideran que causas cardiovasculares conducen al diagnóstico o en chequeos rutinarios de salud a esta edad. Eso sería lo ideal. Yo creo que si estamos haciendo glicemia pre y post, perfil lipídico, hemograma, etcétera, etcétera, a todas las personas por encima de 50, ¿por qué no hacerles un VIH? Recordemos que la CDC hace ya casi, va a ser 3 años, hizo una recomendación para Estados Unidos, pero que es válida para todo el mundo. Toda persona por encima de 15 años tiene que hacerse una prueba de VIH alguna vez en su vida. Y dependiendo de su perfil de riesgo que él mismo reconozca, debe hacérselo con frecuencia, si eventualmente considera que ha estado incurriendo en prácticas de sexo inseguro. Así que, ¿por qué no incluir un VIH en toda persona mayor de 50? ¿No les parece muy agresivo eso? Es confrontar, es decirle a una persona, a un adulto mayor, mire, es que usted también está a riesgo, o sería razonable desde el punto de vista de salud pública. ¿Ustedes qué opinan? Como razonable, ¿cierto? Muy bien. Miren, el problema del VIH y el sistema inmune. Esto es lo que pasa en las características inmunológicas en el VIH. Estas son las funciones que no están bien en el sistema inmune del VIH.
las células naive se disminuyen, la diversidad, la clonalidad también se disminuye sustancialmente, se disminuyen las células de memoria, se aumentan las células senescentes. Esto es el efecto del VIH nomás. Aumentan las células que tienen un perfil de senescencia, que son las que tienen este marcador CD28, CD57 positivo, longitud del telómero se disminuye. Recordemos que la longitud del telómero es el marcador genético por excelencia en donde se documenta la senescencia. En la medida en que vamos pasando los años, el telómero, que es una parte del cromosoma, se va cortando. Los monocitos CD16, que son marcadores de actividad proinflamatoria, se aumentan sustancialmente y la función monocítica se disminuye. ¿Todo esto qué conduce? Aquí hay una menor capacidad replicativa, o sea, una capacidad de hacer expansión policlonal está disminuida. La vigilancia tumoral se disminuye, es una de las razones por las cuales vamos a ver más neoplasias. Hay disminución de protección a patógenos, obviamente hay inmunosupresión, eso es lo que se refiere, y hay inflamación crónica, que es lo que sabemos que en últimas, a pesar de que los pacientes estén controlados, va a ser uno de los factores en los cuales se pueden resultar y asociar a patologías crónicas en el futuro. Esto clínicamente resulta en pobre respuesta a vacunas, sobre todo en la medida en que progresen disminuyan los CD4, mayor incidencia de infecciones, pero también, habida cuenta esta actividad inflamatoria, todas aquellas condiciones no asociadas a SIDA, que sabemos que son las que finalmente alteran el pronóstico de nuestros pacientes y causan falla renal, falla hepática, problemas cardiovasculares, etc. Esta no la vamos a ver muy bien, pero es muy bonita y yo se la voy a resumir. Y esto es lo que hace el envejecimiento normal en una persona sin VIH en el sistema inmune, y esto es lo que hace el VIH en el sistema inmune en cualquier persona que tenga VIH. Y es muy sencillo, básicamente es como si fuera el mismo proceso. Todas aquellas cosas en donde vemos que suceden en la senescencia, en la inmunosenescencia común y corriente, suceden en el VIH aún en pacientes jóvenes. Y por eso es que la suma de los dos se vuelve una enorme situación de pronóstico reservado, de pronóstico más comprometido. Y aquí es donde quiero responderles una de las preguntas que ya hicimos. Entonces, ¿en quién creen que les iría mal? ¿En Carlos, que tiene el diagnóstico ahorita con 56 años, o en Jorge, que tiene el diagnóstico desde hace 20 años? Con base en esta información, ¿quién cree que le iría más mal con el tiempo? Estamos diciendo que el VIH produce un problema de inmunosenescencia similar al que produce el envejecimiento normal de las personas en el sistema inmune. Entonces, en la medida en que pasan los años, se activan todos estos procesos que implican la falta de control inmune. Y por eso es que, en términos generales, convivir con el VIH puede resultar más lesivo que tener un diagnóstico de VIH tardío. En términos generales, convivir con el VIH nunca es lo ideal. Si bien tenemos un control virológico adecuado, tenemos una recuperación inmune en la mayoría de los pacientes, hay una serie de procesos, que es lo que he querido hacer mención, que no se van a repetir, y creo que lo vamos a ver ahorita más adelante, donde aquí está esta otra pregunta, en donde muchos de estos procesos no se resuelven completamente, aún en control virológico. El vivir con el VIH con el paso de los años se asocia con todas las siguientes condiciones excepto una: mayor frecuencia de neoplasias asociadas y no asociadas a SIDA, mayor número de comorbilidades que las observadas en la misma edad, envejecimiento precoz, una normalización de la expectativa de vida si se ha tratado bien y una mayor frecuencia de alteraciones neurocognitivas. ¿Cuál de estas condiciones no es cierta? Bueno, entonces las respuestas son que no es cierto que se normalice, eso es correcto. Todas las otras características las vamos a discutir,
pero desafortunadamente la normalización de la expectativa de vida es algo que todavía no se ha logrado y todavía en las grandes cohortes se observa que hay un gap como de 8 años, aun cuando se diagnostica temprano y se trata temprano en pacientes jóvenes. Así que todavía falta, pero se ha mejorado mucho. Esa diferencia entre la expectativa de vida que había hace 30 años a la que hay ahora se ha mejorado sustancialmente, acercándose mucho a la de la misma población sin VIH. En alguna ocasión en Holanda nos mostraron que pacientes diagnosticados y tratados con CD4 mayores de 500 y que mantuvieran ese CD4 mayores de 500 por un tiempo prolongado, tenían una expectativa de vida normal, igual que a la población no infectada. Así que sí hay un ejercicio en que podemos buscar hacer diagnósticos precoces y con eso lograr unas expectativas de vida idénticas a la población no infectada. El VIH, entonces adiciona 5, 10, 20 años, o no adiciona, pero sí causa más enfermedad, adiciona experiencia y mejor autocuidado. ¿Qué es lo que le hace el VIH a la edad? B adiciona 10 años, muy bien. Miremos los datos entonces. Esto es, digamos, llamémoslo Simón. Acá tenemos a Simón, VIH, mayor de 50 años, este es el factor tiempo, y sabemos que hay inflamación crónica. Esto nos conduce a uno de dos escenarios. O la combinación de VIH, inflamación crónica y tiempo nos causa a una persona más enferma o una persona más vieja. Esa es la pregunta que se ha estado intentando resolver durante años en relación al VIH. Desafortunadamente no hay una opción intermedia que es igualmente saludable que la persona no infectada. Miremos los datos. Y esto es una de las evidencias en relación a lo que se llama el envejecimiento acentuado. El envejecimiento acentuado es la primera parte de la diapositiva donde la persona con más de 50 años y VIH, inflamación crónica, se enferma más. Y ustedes pueden ver que resaltado en rojo están varias condiciones que a la misma edad de los pacientes no infectados en esta cohorte que es holandesa, el HIV, con 540 pacientes infectados y 500 personas sanas no infectadas, la presencia de comorbilidades como hipertensión, como infarto de miocardio, como enfermedad vascular periférica e insuficiencia renal crónica eran más frecuentes en la población VIH. Eran apareadas en sexo, edad y otras variables y la única diferencia es que se veían más enfermas, tenían más comorbilidades. Esto soporta el hecho de que tener VIH con el tiempo causa más enfermedades, más comorbilidades. Siguiente. Esto es, por el contrario, el famoso estudio de Guaraldi, en donde en Italia observaron qué pasaba con más de 2.800 pacientes infectados con VIH con sus respectivos controles 3-1, 3 controles no infectados con 1 infectado, y encontraron algo muy interesante, y me disculpan los colores del video BIM, pero encontraron que a una edad que está alrededor de los 50-54 años, ¿cierto? Sí. 41 a 50 años, 41 a 50 años, el número de comorbilidades, que los colores indican la suma de comorbilidades, la suma de patologías, de polipatología, en este que es de 41 a 50 años, era el número de polipatologías, la distribución de este número de polipatologías era igual a este otro grupo de pacientes no infectados que corresponde a la población LUSMA mayores de 60 años. 41-50 mayores de 60, este es el número de enfermedades que tienen las personas sin VIH, el número de enfermedades o el patrón del número de enfermedades de las personas con VIH. Acá uno pudiera decir que hasta 20 años, que el tener las enfermedades que a mí me van a dar si yo tengo VIH a la edad entre 40 y 50 años se me asemejan a las que yo tendría sin VIH por una edad de más de 60 años. Estos son datos muy llamativos y recordemos que estas son poblaciones controladas. Estas no son poblaciones en falla virológica o sin tratamiento, sino controladas. La siguiente. Y en la misma cohorte holandesa del HIV se hizo el mismo ejercicio
Y acá lo que se observó es que los que tienen entre 50 y 54 años, número de comorbilidades, aquí está 0, 1, 2, 3, este comportamiento entre los 50 y 54 años es el idéntico del número de comorbilidades 0, 1, 2, 3, 4 de los que tienen 60 a 64 años. O sea que ahí sí está el factor de 10 años de edad. Y por eso es que es razonable pensar de que el tener el VIH en términos generales adiciona al menos 10 años en el tema de comorbilidades frente a las personas no infectadas de la misma edad. Ahora devolvámonos un poquito a una de las diapositivas que nos saltamos. Esta que desafortunadamente no la van a ver, yo creo que tenemos que arreglar un tema técnico acá. Y es una revisión de la literatura que salió en el año 2014 definiendo si el tema era de verdad un envejecimiento acentuado o un envejecimiento acelerado. Y lo que encontramos es en esta revisión de la literatura, con las cohortes que ya incluí y otras más, habían condiciones que resultaban en envejecimiento acentuado. Diabetes mellitus se estaba presentando más en la población de la misma edad cuando tenían VIH frente a VIH negativo, situación igual en fracturas óseas. En cambio, lo que es enfermedades cardiovasculares era un problema de aceleramiento de la vejez, de envejecimiento precoz. Y casualmente hipertensión en esta revisión de la literatura era tanto acelerado como acentuada, o sea que sucedía más falla renal resultaba ser más frecuente en edades más tempranas, pero también en una mayor prevalencia en cualquiera de las edades. Y hipertensión en esta revisión de la literatura no mostró ningún cambio en relación a la edad. Así que podemos concluir, este es un tema muy importante porque también les pregunté por cánceres. ¿Qué pasa con los cánceres y VIH? Y resulta que en esta serie, donde había más de 212,000 personas viviendo con VIH en los Estados Unidos, es un registro nacional de cáncer, compararon cuál era el comportamiento, la incidencia de cáncer en la población VIH con la estadística que se conocía de cáncer en la población general no infectada. Y miren cómo es de interesante. Acá les estoy mostrando algo que ustedes desafortunadamente no van a ver, probablemente en internet lo van a ver mejor. Varios cánceres que se presentaron, comenzaron a presentarse a la misma edad del paciente no infectado, de la población no infectada, pero en una frecuencia mucho mayor. Esto era el cáncer anal, el cáncer pulmonar y el linfoma. Esos tres cánceres se presentan con mucha más frecuencia cuando vemos cohortes muy grandes. Probablemente cuando vemos pacientes individuales veamos muchos cánceres, pero cuando ya se compara cohortes grandes de pacientes infectados con población no infectada, los que salen a relucir son anal, pulmonar y linfoma. Y casualmente los que no mostraron diferencia frente a la población infectada, los que no mostraron diferencia eran otros como el cáncer de seno, el cáncer de hígado, el cáncer de colon. Entonces, hay algunos cánceres que sí efectivamente tienen mayor predisposición de presentarse en VIH que en la población infectada, digamos. Un tema muy importante, y esto lo vimos y lo vemos. Uno encuentra sujetos, inclusive no tiene que ser mayores de 50, pero obviamente más frecuentemente mayores de 50, que llegan en condiciones muy deterioradas. Y uno los ve, y uno ve que tienen carga viral indetectable, esos CD4 no están muy buenos, pero uno no encuentra, y uno se la pasa buscándoles dónde tienen el cáncer, dónde tienen el problema, y resulta que no lo detecta uno. Mientras también, en contraste, hay individuos que tienen 70, 75 años que están en condiciones excelentes de salud. Pero es que se ha acuñado el síndrome de fragilidad, que ya lo vamos a ver. Y quería mostrarles cómo en este ejercicio de Boston se encontró que las personas que tienen VIH positivo, que están en rosado, tienen una probabilidad de un síndrome de fragilidad mucho más alta que las personas de la misma edad sin VIH. Y aquí vemos cómo con el tratamiento antirretroviral esta población infectada tiene el comportamiento en relación del síndrome de fragilidad a la población mayor, de mayor edad no infectada,
con una diferencia de 10 años. Aquí también vuelve y se aplica como aquella figura de que el VIH envejece 10 años. El síndrome de fragilidad se va a ver más en esta población simulando personas más viejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el síndrome de fragilidad? ¿Cuál de las siguientes no es síndrome de fragilidad? Pérdida de peso, disminución de la fuerza, debilidad, pérdida de la concentración de la memoria, pérdida de la movilidad, velocidad de la marcha y baja resistencia física. Volvamos a votar. De hecho, como vamos a ver, el síndrome de fragilidad es la combinación de 3 de esas 5 variables. Si uno tiene 3 de esas 5 variables, puede definir que un sujeto que tenemos frente a nosotros es frágil. Muy bien, entonces, obviamente tiene razón, pérdida de la concentración de memoria no está dentro del perfil, probablemente se asocia, pero es una característica de las alteraciones neurocognitivas, de lo que se llama HAN, pero no del síndrome de fragilidad. Miremos la siguiente diapositiva, Luzma, donde están estos criterios. Estos son los 5 criterios. Les cambia agotamiento por alteraciones de la concentración de la memoria, pero si un paciente tiene 3 de estos, sin tener VIH, con cualquier persona, pérdida de peso involuntaria, disminución de la fuerza, debilidad muscular, agotamiento, pérdida de la movilidad, velocidad y baja resistencia física, es un paciente con fragilidad y eso se asocia a mayor morbilidad, a mayor mortalidad y a mayor predisposición también a infecciones. Siguiente. Y tristemente, y esta es una de las cosas que quería hacerles caer en cuenta, personas que están bien controladas con carga viral menor de 50 no van a mostrar una diferencia en la presencia del síndrome de fragilidad. Miren que entre toda una población de personas con VIH y aquellos que están controlados, la distribución de la población con síndrome de fragilidad es exactamente la misma. Entonces, hay cosas que todavía no hemos aprendido a hacer bien en la práctica clínica y una de ellas es hacer una mejor reconstitución inmune, una reconstitución inmune que sea funcional y algunas de las situaciones como cómo hacer que pacientes que están frágiles recuperen su estado de bienestar. Obviamente ayuda mucho a hacer ejercicio, a hacer lo que se llama no solamente ejercicio cardiovascular, sino también isométrico, una nutrición balanceada y adecuada. Pero por alguna razón, muchos de ellos aún bajo esas circunstancias no van a mejorar. ¿Sigue? Y esta tabla resume esa triste realidad. Acá tenemos de nuevo el ejemplo de lo que es el sistema inmune en pacientes sin VIH, pero mayores de 70, muy similar a lo que es el sistema inmune en pacientes con VIH a cualquier edad. Y aquí están varias de las características de mal funcionamiento inmune que hemos relacionado ya en otras diapositivas. Estas son muchas de las características que se ven como no funciona bien el sistema inmune, donde hay una enorme similitud entre las personas mayores de edad sin VIH con cualquier persona con VIH. Y como les menciono, el recibir tratamiento antirretroviral por largo tiempo y estar controlado no necesariamente revierte todas esas funciones. Hay varias que efectivamente no y tienen que ver con la relación CD4-CD8 que no siempre se revierte, con la población de células naïve, con la función de los monocitos, etcétera, etcétera. Y es por eso que se hace siempre el llamado de que una detección del VIH en forma precoz, muy temprana, muy cercana a la infección, pudiese ser el único escenario en donde se pueda revertir toda esta alteración inmunológica. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con nuestros pacientes. Nosotros no los devolvemos a la normalidad, les hacemos llevar una vida de altísima calidad, como es la mayoría de veces, y con un control adecuado, libre de complicaciones, con una muy buena probabilidad. Pero es claro que el mensaje es que no los devolvemos a la normalidad. Esto no lo podemos hacer porque el VIH, desde que se establece en forma crónica, genera unos cambios en el sistema inmune que en muchos son irreversibles. Sigue. Uno de los aspectos que podemos buscar en estas situaciones es la infección por citomegalovirus. Esto se había considerado hace muchos años y se está volviendo a recobrar con fuerza. Y quería mostrarles solamente un ejercicio y es
¿Cómo vemos acá que la población infectada con VIH tiene más activación, más respuesta con anticuerpos contra el virus del citomegalovirus frente a la población de VIH? Y eso está en la población VIH relacionada con el menor número de células CD4 que pueda tener la persona en su vida, o sea, el NADIR, pero también está relacionada, hay una correlación directa entre activación inmune por citomegalovirus con riesgo cardiovascular y por riesgo de diabetes mellitus. Así que una de las cosas que uno puede ver, y aunque no se sabe muy bien cómo se maneja eso, es ver si el paciente que está con este síndrome de fragilidad, que no recupera función inmune, aquellos que no son respondedores, comenzar a mirar de pronto un poco el tema citomegalovirus. Recordemos que los anticuerpos no ayudan mucho porque ellos casi que por definición el 100% son portadores de anticuerpos, pero sí de pronto mirar carga viral y con eso saber si eso va a mejorar o no con tratamiento para el citomegalovirus es la parte de la pregunta que no tiene respuesta. Pero se está trabajando intensamente a través de estas observaciones claras donde la persistencia de activación inmune por citomegalovirus es un problema. Si uno apaga el citomegalovirus es posible que muchas de estas cosas mejoren, incluyendo una mejor reconstitución inmune. Siguiente. Esto es muy importante porque cada vez queremos dar menos análogos de nucleócidos por sus efectos tóxicos crónicos, y es claro que ya no estamos dando dianosina, ya no estamos dando estabudine. El doctor Freddy Álvarez se recuerda cuando dábamos salcitabina. ¿Quién más se recuerda? El doctor Lenin no está hoy, pero o sea, en el camino de la terapia antirretroviral hemos tenido que renunciar principalmente a análogos de nucleócidos. Cada vez queremos que se utilice mucho menos sidudina. En Colombia pronto va a salir una circular del ministerio donde se va a promover el no uso de sidudina, y esto es una afirmación que yo quiero hacer con mucha consistencia por la probabilidad de resistencia que hay a esta sidudina. Y efectivamente así nos quedan abacavir y tenofovir, y pues sabemos que abacavir y tenofovir también tienen algunas situaciones de problemas con los pacientes. Pero una de las cosas que no sabemos es que prácticamente todos los análogos de nucleócidos, acá yo les puedo decir, esto es tenofovir, esto es lamivudina, esto es abacavir acá, esto es entricitabina, todos producen acortamiento del telómero. O sea que todos los análogos de nucleócidos, probablemente la lamivudina menos, ese sea el que menos, también tienen que ver con el envejecimiento de los pacientes, y los ponemos a tomar estos análogos de nucleócidos 20, 30 años. Así que si bien esto son observaciones meramente a nivel molecular o a nivel de cromosomal, seguramente tiene una implicación. Esta es la actividad de la telomerasa, cómo se reduce con estos análogos, al parecer por un mecanismo similar al que también producen inhibición de la polimerasa. Siguiente. Entonces, en conclusión de todo este ejercicio, podemos decir que Simón, con sus 50 años y los próximos 20 o 30 años que va a convivir con el VIH, sigue, Luzma, ¿va a estar más enfermo o va a estar más viejito? Sigue. Sigue. Y la respuesta es que ambos van a ser ciertos. Por lo tanto, es una población que tenemos que cuidar más. Tenemos que cuidar más que si fueran simplemente adultos mayores sin VIH, mucho más. Siga. Sigue. Sigue. Aquí esta sí es importante, la anterior. Estos son los escenarios que tenemos que tener en cuenta en el manejo del paciente con VIH. No, déjame la diapositiva. Donde se incluye la toxicidad aguda y acumulativa, la recuperación más lenta de CD4, mayor proporción de eso. Todos estos son factores, pero la polifarmacia y la interacciones medicamentosas son muy importantes. Sigue. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca del tratamiento antirretroviral en mayores de 50 años es cierta? La adherencia es menor, la respuesta virológica es más baja, la recuperación inmunológica y la tasa de eventos por SIDA es menor, el síndrome de reconstitución inmune es más frecuente, y en Colombia se utiliza menos en esta población de Favirenz, pero se utiliza más sidudina, lamivudina en esta población. ¿Cuál es la correcta?
Bueno, miremos. Empates técnicos entre respuesta virológica más baja, recuperación inmunológica es menor, pero miren que hay una trampita y la tasa de eventos por SIDA es menor. Esa es una trampa en la que cayeron y también preocupa la terapia antirretroviral. Miraremos esos datos, sigue. Acá vemos efectivamente cómo esta es los cuartiles de la edad y este cuartil de la edad que está acá, que es la recuperación inmunológica bajo tratamiento con el paso del tiempo, estos son 36 meses, los que menos recuperan CD4 son efectivamente los mayores de 45 años, como se ve acá, sigamos. Y esto, pues en mucho también se debe a que en los mayores de edad, acá vemos mayores de 50 desde acá, la carga viral con que se documenta su infección al inicio tiende a ser más alta en la medida que la edad del diagnóstico sea mayor y definitivamente los CD4 van a ser más bajos. Entonces volvemos a un punto. ¿Carlos o Jorge? Carlos es diagnóstico nuevo con CD4 de 220. Jorge es diagnóstico de 20 años, casi 20 años, pero con CD4 de 350. Así que yo diría que en términos generales el mensaje es que ninguna de las dos situaciones es adecuada. Tanto por Jorge, que tiene casi 20 años de VIH y va a estar controlado, pero siempre va a estar a riesgo de que esa inflamación crónica, que es muchas veces subclínica, muy sutil, le vaya causando complicaciones no asociadas al VIH con el paso del tiempo, como a Carlos, que le van a hacer el diagnóstico probablemente tardío. Si a Carlos o los Carloses mayores de 50 años le hicieran diagnósticos con CD4 de 500 o 600, probablemente tendrían un chance mejor que aquellos que terminan conviviendo con el VIH 20 o 30 o 40 años. El problema es que la realidad, como esto lo dice esta cohorte COHER, que son más de 300.000 pacientes, son datos de más de 300.000 pacientes reunidos en varias cohortes internacionales, indican que la edad es un factor relacionado con diagnóstico tardío. Sí. Y acá lo vemos nosotros con el mouse, deja ver las otras, eso acá. Vemos en BICOL, el grupo con más de 23.000 pacientes, como el diagnóstico, la probabilidad de diagnóstico tardío con células CD4 menor de 350 es mucho mayor en cualquiera de los 3 años que vivimos, 2013, 2014, 2015. Estos son los mayores de 50 y como ustedes pueden ver, las columnas más altas son las de menores de 350 y la azulita es la menor de 200. Esta es la población mayor de 50. Así que desafortunadamente el mismo paciente no tiene percepción de riesgo de VIH, no pide hacerse la prueba, pero también cuando llega a donde el médico o al sistema de salud, el médico o la persona que tiene enfrente no piensa que pueda tener VIH. Eso conlleva esas dos situaciones a que cuando finalmente se hace el diagnóstico se hace tardío. Siguiente. La recuperación inmunológica tampoco va a ser muy buena. Acá vemos la proporción de pacientes que tienen CD4 mayor de 200, esto es en la cohorte COHER, y vemos que los que tienen mayor de 50 son los que menos probabilidad tienen de haber aumentado los CD4 mayor de 200 con un año de tratamiento. Y esta misma población son los que tienen más probabilidad de seguir teniendo nuevos eventos de SIDA a pesar de estar en tratamiento antirretroviral. Entonces es como si fuera una conspiración basada en la edad. Obviamente la edad es una fuente de sabiduría, de experiencias, de mejor estado de ánimo en muchas cosas, pero obviamente la senescencia hace que todo nuestro sistema, especialmente el inmune, también envejece. Siguiente. Muy importante, que también se hizo la pregunta, miren la tasa de descontinuación en los pacientes mayores, según el grupo de edad. ¿Quiénes son los que menos descontinúan tratamiento antirretroviral? Los mayores de edad. Mayores de edad son los más adherentes de todos. Siguiente. Y con eso resulta, y me disculpan, que los que tienen mejor respuesta virológica, estos son relación de riesgo frente a los que tienen pobre respuesta virológica, son los mayores de edad.
los mayores de 50 tienen un mejor control virológico que los menores de 50. Los menores de 50 son más desordenados, no abordan una disciplina con más frecuencia, mientras que el que tiene 55, 60, 65 años, pues adquiere ese hábito de tomar medicamentos que probablemente hace que su adherencia al tratamiento sea más óptima. Pero si bien eso es cierto, la adherencia y la respuesta virológica son mejores, lo que no es mejor definitivamente es la respuesta inmunológica. Ya que vemos cómo los jóvenes tienen una mejor respuesta, un mejor recuento de CD4, una mejor recuperación de CD4 que los pacientes con mayor edad. Y de nuevo mis disculpas a ustedes los presentes por el video bien siguiente. Y en Colombia, en el grupo de Vicol, encontramos que la respuesta virológica en menores y mayores de 50 era igual que lo que sucede en el resto del mundo. Azulito es menores de 50 y verdecito son mayores de 50 en cualquiera de los tres años, 2013, 2014, 2015, siempre fue mejor la respuesta virológica a mayores de 50 años. Es muy interesante esa dicotomía, esa diferencia de circunstancias basadas en la edad siguiente. Y cuando miramos sexo, encontramos que en los dos primeros años, 2013 y 2014, los hombres respondían mejor que las mujeres, pero también respondían mejor que los menores de 50, exceptuando en el último año, en el 2015, donde las mujeres retomaron el liderazgo y tuvieron una mejor respuesta virológica que los hombres y obviamente mucho mejor que los menores de 50. Miren, están las mujeres mayores de 50 y esta es la respuesta virológica de las mujeres menores de 50. Así que hay un espacio para trabajar con ellos. Yo solamente quisiera que se pudieran diagnosticar más temprano, que no lo esperáramos a que tuvieran 150, 120 de CD4, sino que se lograran estos mismos resultados terapéuticos, pero con diagnósticos en 500 o 600 de CD4. Siguiente. Polifarmacia, miremos una siguiente y otra más. Se define como 5 o más medicamentos en el mismo día. Es muy frecuente en los pacientes VIH y esto obviamente resulta en efectos adversos y en interacciones medicamentosas. Pero una de las cosas más importantes es que se ha asociado, y aquí está la referencia, a mayor mortalidad, la polifarmacia. Así que es algo que nos vemos en la necesidad, pacientes con 60, 65, 70 años toman más de 5 medicamentos fácilmente al día, pero sabemos que tenemos que vigilarlos muy bien porque esto puede resultar en mayor mortalidad, y no mayor mortalidad por las comorbilidades que tienen, sino por la misma polifarmacia. Siguiente. Y acá vemos cómo población, esto es toda población VIH, población menor de 50 versus mayor de 50, la probabilidad de medicamentos de toda índole es mucho mayor en los mayores de 50 y inclusive o principalmente cuando excluimos los antirretrovirales de ese listado, la probabilidad de medicamentos no antirretrovirales es mucho más alta en los mayores de 50. ¿Y qué pasa cuando eso sucede, Luzma? Pasa. Acá vemos cómo se asocia, obviamente, el número de comodicaciones o polifarmacia con el número de comorbilidades, y esto está en directa relación a la edad. Así que vamos a tener personas más enfermas tomando más medicamentos con más potenciales efectos adversos e interacciones. ¿Sigue? Y estos son, en uno de los estudios, los medicamentos que más se encontraron coformulados. Y vamos a intentar leerlos. Estos son inhibidores de bomba de protones, estas son estatinas, estas son benzodiazepinas, estas son rifampicinas y estas son azoles. Estos son los medicamentos que están tomando en forma de coformulación. ¿Y qué tenemos de común en estos 5 medicamentos o 5 tipos de medicamentos más frecuentes? ¿Qué es lo que hay de común entre ellos? El potencial para interacciones medicamentosas. Así que realmente es una situación de mucho cuidado y es nuestra función estar vigilando esas interacciones medicamentosas. ¿Sigue? Acá es para mostrarles que en este estudio que se hizo en España, la adherencia fue un factor relacionado con falla terapéutica y con mortalidad. Así que la adherencia y con la polifarmacia. Así que tener polifarmacia es arriesgar sustancialmente la adherencia. Siguiente. Y esas interacciones se dan en las 3 fases del metabolismo de los medicamentos a nivel hepático, en la modificación, que es la activación de medicamentos por el citocromo P450,
en la conjugación, que es la inactivación de medicamentos por el sistema UGT1A, y en la excreción, que son las bombas de flujo, las glicoproteínas, las PGP, que se menciona mucho en cáncer y en resistencia bacteriana. Y puede ser causa de sustratos o puede ser causa de inhibiciones o inducciones. Y acá algunos ejemplos, esto es antihipertensivos. Desafortunadamente las flechas no se ven, pero hay algunos antihipertensivos que con inhibidores de proteasa se aumentan sus concentraciones, otros se disminuyen. Sigamos, acá vemos en este caso otros antihipertensivos. Lo importante es dos aspectos, siempre estar pendiente de las interacciones y siempre tener en cuenta que los inhibidores de integrasa como raltegravir o dolutegravir van a ser los más exentos de todas estas interacciones, y esto es claro porque pues obviamente el ritonavir no ayuda mucho para ese tema, y en el caso del vitegravir covicistat, el covicistat también puede estar embebido en esas interacciones muy similarmente al ritonavir, pero con una interacción con sistemas enzimáticos un poco menor que el raltegravir. No es mucho menos la lista de interacciones, pero sí efectivamente es menor. Siguiente. Acá vemos el caso de antidepresivos, también hay muchas interacciones, y de nuevo vemos cómo dolutegravir y raltegravir son los más exentos. Siguiente. Y acá pues simplemente para ilustrarlos y mantenerlos, ¿esto es qué? Bueno, aquí hay una variedad de medicamentos que van desde los inhibidores de bomba de protones, los antiácidos, etcétera, y obviamente siempre recordar de que no nos las sabemos todas y hay que estar buscando continuamente. Ayer con Andrea miramos también que cannabis, ¿cuál es la frecuencia con que los pacientes nos reforman consumo de marihuana? No hablemos de cocaína, ni bazuco, ni heroína, sino marihuana. ¿Es alta, bajita o ahí en la mitad? Muy alta, es muy alta. Y ayer Andrea me hizo caer en cuenta de cómo muchas de las cannabis también interactúan con los medicamentos antirretrovirales. Así que cada vez que mencione marihuana, vayan y chequen. Porque sí, el paciente le dice, ayer nos decía un paciente, un porrito que me dura 15 días. ¿Cómo hace uno para que un porro le dure uno 15 días? Bueno, yo estoy preguntando como si yo supiera, yo no tengo ni la menor idea. Pero ¿cómo hace un paciente que un porro le dure 15 días? Eso tiene que ser así como de chupetica por día, no sé. Pero lo más probable es que tengan un consumo muy importante y ahí comiencen a ver las interacciones. Así que tanto como disminución de los inhibidores de proteasa, algunos de ellos concentraciones, como también potenciación. Siguiente. Y esto es también para ver que pues con muchos de los otros medicamentos que se utilizan en la práctica clínica hay muchas interacciones, y probablemente de nuevo raltegravir y aquí no está dolutegravir sean los que menos, pero tampoco están exentos de interacciones medicamentosas. Siguientes. Esto es otro tema, estos son anticonceptivos, que es otra dificultad enorme o terapias hormonales. Siguiente. Bueno, y esta es la referencia de la base de datos de Liverpool para mirar interacciones. Sigue. Entonces, con base en esto, el antirretroviral más seguro en adultos mayores es lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir, raltegravir, darunavir, ritonavir, dolutegravir. Acá tenemos estrivil y acá tenemos complera. Acá añadimos complera, que en la primera pregunta no se pudo incluir en el pretest. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el antirretroviral más seguro? Ok, de hecho hay más adeptos ahorita al raltegravir que los que vivo la primera vez. Yo les quiero mostrar por qué estoy haciendo la pregunta. Miremos la siguiente. La pregunta es porque nadie nos lo está diciendo. Nadie nos está diciendo realmente qué hacer en la población mayor de 50. Entonces, antes de entrar en la discusión de cuál es el más seguro o no, quiero mostrarles el estado actual de las guías, tanto las principales a nivel internacional, aquí están todas la DHHS, la EACS, la VIVA, la GESIDA, etcétera, y también las principales latinoamericanas, donde si bien hay algunas que establecen prioridad de tratamiento de acuerdo a la edad, obviamente las más internacionales ya no mantienen esa
ese umbral de edad, porque el tratamiento es universal, el tratamiento es para todos, o sea que la edad ya no es un factor, pero en Latinoamérica sí hay esa situación aún en varios países, pero lo que no nos dice ninguna guía es qué dar en los pacientes mayores de 50 años. Y eso sí es una falencia de las guías. Al igual que no nos dice qué dar en mujeres, al igual que no nos dice qué dar en, qué sé yo, en un riesgo metabólico, un riesgo cardiovascular elevado. Todos sabemos las discusiones que hay de cuáles son los que complican más el riesgo cardiovascular y cuáles son los más amigables de riesgo cardiovascular. Pero realmente las guías se quedan siempre cortas en eso, en dar unas pautas generales y no irse a las situaciones individuales. Y lo que uno tiene es pacientes en situaciones individuales, uno no tiene pacientes globales. Entonces, con otro trabajo que estamos haciendo en paralelo, Luzma, que es el taller, que es las estándares para Latinoamérica que se está haciendo con la Asociación Panamericana de Infectología para la OPS, se está adelantando un trabajo en el cual se está haciendo un consenso precisamente de acuerdo al paciente individual. Y más o menos esto se va a publicar o se va a divulgar en el Congreso Panamericano de Infectología de Panamá en el mes de junio, donde se tienen unos escenarios en donde se contemplan situaciones, esta es la condición, esta es la recomendación de primera línea, esto es lo que no se recomienda y algunas observaciones. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el paciente que es mayor de 50 años, pero que es sano, sin comorbilidades, ni uso de medicamentos, básicamente tiene la opción de una amplia gama de antirretrovirales, tal vez exceptuando efavirenz. Y en estos días vimos un paciente, creo que fue con Paulita, no me acuerdo, en donde tenía efavirenz, tenía 65 años y no encontramos ni una sola razón para quitárselo. Pero la evidencia indica que el efavirenz se asocia a una mayor depresión en los pacientes mayores de edad, a trastornos de sueño y alteraciones neurocognitivas. Así que eventualmente no es lo más deseable. Pero la pregunta también, este paciente que tiene 50 o 55 años, ¿va a seguir siempre siendo sano, sin comorbilidades y sin polifarmacia? Probablemente no. Entonces ahí entran las otras circunstancias. Riesgo cardiovascular, elevado o muy elevado, o sea, Framingham mayor de 10 o de 20. Y en estos, los que están más seguros, efectivamente, son los niveles de integrasa, como raltegravir o dolutegravir, o rilpivirina coformulada. No hay rilpivirina en Latinoamérica solo, entonces el rilpivirina debe ser siempre coformulada, que en este caso con tenofovir y entricitabina pues también sería óptimo para el riesgo cardiovascular. Y se recomiendan excluir o no se recomiendan obviamente abacavir, el vitegravir covicistat por aquello de las posibles interacciones medicamentosas del covicistat, los IP reforzados con ritonavir también por las interacciones y los efectos lipídicos, y tampoco lopinavir ritonavir ni fosfoprenavir ritonavir. En el caso de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, se recomienda o los estándares van a ilustrar que tenofovir entricitabina es ideal, bien sea con rilpivirina, con raltegravir o con dolutegravir. Y como alternativa estaría maraviroc. Lo que tiende a aumentar lípidos, pues no se recomendaría en este caso. Diabetes mellitus, las recomendaciones más deseables sería raltegravir con tenofovir entricitabina o abacavir lamivudina, que no hay ninguna contraindicación, o rilpivirina coformulado. Acá no es que dolutegravir no tenga problemas, sino que dolutegravir, si el paciente va a recibir metformina, nos va a aumentar los niveles de metformina y nos puede causar problemas en el manejo de la diabetes. Por eso es que en este escenario no aparece dolutegravir. Pero si no está recibiendo metformina, no, es otro de los recomendados en ese escenario. Siguiente. Y en el tema de riesgo cardiovascular, salió en el CROI, esto pues es información ya pública, el análisis que podemos adelantar un poco, Luzma, muestra esta realidad que es la comparación en la cohorte de AD. Estos son 800 y pico de pacientes que recibieron atazanavir y ritonavir contra 909 que recibieron darunavir y ritonavir en el periodo de seguimiento de más de 6 años, y se encontraron en relaciones con riesgo cardiovascular o tasas de eventos cardiovasculares, de enfermedad cardiovascular
por 1000 pacientes año de seguimiento, y si alcanzamos a ver los años de seguimiento eran como 17.000 para atazanavir ritonavir y 18.000 para darunavir ritonavir, 18.000 pacientes año de seguimiento, y pues la gráfica, que esta es todavía muy preliminar, pues da la impresión de que aquí no pasa nada con atazanavir y ritonavir, y aquí hay una tendencia a aumento de riesgo cardiovascular con darunavir y ritonavir. ¿Sigue? Acá vemos que ese riesgo, cuando ya es con el uso acumulativo de cualquiera de los dos, es neutro, es prácticamente ninguno frente al valor basal con atazanavir y ritonavir, pero se aumenta hasta un 53% con el consumo, con el uso acumulativo de darunavir y ritonavir. ¿Sigue? Este ya es ajustado por los niveles de bilirrubina, porque se pudiera pensar que atazanavir tiene protección de riesgo cardiovascular porque la bilirrubina indirecta protege el endotelio vascular, y eso se sabe desde muchos años atrás con los pacientes que tienen síndrome de Gilbert. Los pacientes que tienen síndrome de Gilbert tienen menor riesgo cardiovascular, pero miren que cuando se ajustó por niveles de bilirrubina no hubo diferencia, y acá vemos que el riesgo seguía aumentado para darunavir. Siguiente. Sigue. Y cuando se miraba infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, trombosis, los riesgos seguían siendo, esto es infarto y esto es trombosis, o sea que un 50 y pico % de riesgo independiente por el uso acumulativo de darunavir y ritonavir. Esto realmente fue una bomba, esto no se lo esperaba a nadie, pero eso es lo que le gusta hacer la cohorte de IAD, tirar bombas y después dejar la discusión 10 años activa de cuáles pudieron haber sido las causales. ¿Sigue? Sí quiero contar que no hubo diferencias cuando se trató de distinguir o de discriminar si era uso de darunavir como primer uso o como pacientes en regímenes complejos, en pacientes experimentados, o si se combinaba o no con análogos de nucleócidos. No hubo diferencia, se mantuvo esa tendencia de mayor riesgo con darunavir, y también se mantuvo esa diferencia cuando se limpiaba el perfil de bajo o alto riesgo cardiovascular estimado basal para el paciente, o sea que no era una selección adversa como en algún momento sí se pudo documentar con abacavir, que los pacientes que recibían abacavir era porque se consideraban que tenían menor riesgo cardiovascular, y por eso es que tenían mayor riesgo cardiovascular y por eso tenían con más infarto. Una vez que se documentó que eso no era cierto, se encontró que había por la cohorte de persistencia de la relación de abacavir y riesgo cardiovascular, y esto pues ya se evaluó desde el primer momento con darunavir y no hay relación del riesgo cardiovascular de base con el efecto de darunavir. Siguiente. Hay que contar básicamente que una de las cosas que ellos no pudieron definir es si la asociación con mayor riesgo cardiovascular era con la dosis de 800-100 o de 600-100 cada 12 horas. Así que hay muchos análisis para hacer, y sobre todo una pregunta. Hoy sabemos que abacavir tiene una probable asociación con riesgo cardiovascular por una razón, porque hay una factibilidad, hay una evidencia en laboratorio, in vitro, in vivo, de hiperreactividad plaquetaria del abacavir, generando una plausibilidad teórica de que haya eventos cardiovasculares. ¿Con darunavir cuál sería? Con darunavir cuál sería? Entonces tampoco es claro si la dosis de 100 miligramos de ritonavir era menos o la de 200, o sea 2 veces al día era más. Hay una serie de factores ahí que no se han limpiado todavía para establecer claramente cuál es el efecto neto de darunavir en esa cohorte. Siguiente. Sigue. Entonces, ya para ir finalizando, en insuficiencia renal, nos queda que se recomienda raltegravir con abacavir lamivudina. Obviamente todas las conformulaciones que tienen tenofovir tienen que tener cuidado. Para osteoporosis también lo que dicen las guías de raltegravir, abacavir lamivudina, y también excluir en la medida de lo posible tenofovir, esquemas que tengan que tenofovir, pero también lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir, igual que en insuficiencia renal, los inhibidores de proteasa también se han asociado a mayor riesgo de insuficiencia renal. Alteraciones neurocognitivas, pues no hay una evidencia fuerte, y hay que decir que
no hay ningún medicamento que se haya visto que realmente cambie la historia de las alteraciones neurocognitivas en los pacientes con VIH, pero probablemente los inhibidores de integrasa y en particular Maraviroc sí ha mostrado alguna evidencia en estudios clínicos que pueda disminuir o mejorar las alteraciones neurocognitivas. Obviamente en estos casos hay que evitar el Favirenz y hoy por hoy sabemos que nevirapina es neurotóxico también y hay un cuestionamiento de unos efectos neuropsiquiátricos también observados con rilpivirina. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente en cáncer, pues todo es el asunto de las interacciones medicamentosas donde probablemente los inhibidores de integrasa sean los más seguros. ¿Sigue? Entonces, esa es la complejidad del día a día de todos nosotros. Acá está Simón, que se puede presentar solito sin nada, pero puede presentar con enfermedad cardiovascular, con alteraciones lipídicas, bueno, con todas estas complicaciones, alteraciones metabólicas, alteraciones neuropsiquiátricas, insuficiencia hepática, cáncer, y cada uno de esos puede tener un tratamiento que pueda ser recomendado en verde o no recomendado en rojo o con cuidado en amarillo, o que haya, por otro lado, interacciones medicamentosas, si quieres verla pasando rápidamente, donde pues ese es el ejercicio de todos nosotros, aprender a distinguir y diferenciar y personalizar el tratamiento de acuerdo al paciente, al Simón que tengamos enfrente, con no comorbilidades, sin polifarmacia o con muchas comorbilidades y con mucha polifarmacia. Siguiente. Por eso es que este proceso de consenso de estándares va a dar una recomendación final de que mayores de 50 años o pacientes con comorbilidades se prefiere el uso de inhibidores de integrasa en sus formas de raltegravir, el vitegravir, covicistado, dolutegravir, y en los análogos o en el backbone se prefiere tenofovir, pero TAF principalmente cuando esté disponible, o abacavir, obviamente excluyendo contraindicaciones de tenofovir por metabolismo óseo o por insuficiencia renal, y excluyendo la población de mayor riesgo cardiovascular con abacavir. ¿Sigue? Y para terminar quería dejarles esta muestra, que es el estudio que ganó el primer premio en Medellín en el noviembre del año pasado sobre el uso sobre la población mayor de 50 años, y acá vemos cómo es el uso de los antirretrovirales, el primer tratamiento en los años 2013, 2014 y 2015, y este gris, esta es menores de 50, esto es mayores de 50, y este gris es sidovudina lamivudina, y ustedes pueden ver cómo en el año 2015 frente a tenofovir, tricitabina o abacavir lamivudina, el uso en Colombia en el grupo Vicol de sidovudina lamivudina como primer tratamiento fue abrumadoramente mayor en esta población, donde pues, uno sí le genera enormes preocupaciones, aún más sabiendo que sidovudina lamivudina no está en la guía, y esto es año 2015. Esperando que mirar el año 2016 con un poquito más en detalle, por lo que ya la guía estaba más implementada, más divulgada, es posible que esto vaya mejorado. Siguiente. Y no, antesito. Y finalmente, acá vemos cómo el uso de Favirenz sí disminuye un poco, o sea, sí se considera eventualmente menos uso de Favirenz en los mayores de 50, pero sigue siendo el tercer componente más utilizado en la población mayor de 50. De nuevo, no hay culpa ahí. La guía dice utiliza abacavir, lamivudina, Favirenz. La guía no dice si tiene más de 50 no utilice Favirenz. Así que todos esos son procesos que hay que mejorar para que esto cambie. Esto es lopinavir, ritonavir, y los inhibidores de integrasa, si bien están por acá, creo que es este de acá, es más alto que en los menores de 50, pero obviamente la proporción, y tiende a aumentar con el paso de los años, la proporción de uso de inhibidores de integrasa en esta población sigue siendo muy baja. Así que yo creo que con eso ya estamos terminando, Luzma, miremos a ver. Bueno, entonces volvamos a la pregunta después de todo esto. Ser mayor de edad le representa, si ya lo es, o representará si aún no lo es, mayor de 50, A, alegría por la proximidad de la jubilación, B, temor a la muerte, C, satisfacción por la experiencia y sabiduría adquiridas, D, frustración por la experiencia y sabiduría ya no adquiridas, o E, la oportunidad de hacer ahora sí lo que se le dé la gana. ¿Sí ve que esa sí era la última opción? Entonces,
¿Qué opinan ustedes, jóvenes menores de 50, que van a querer hacer cuando tengan más de 50? Ok. Tiene una visión optimista, muy agradable de lo que van a hacer los mayores de 50, pero los 50 es una barrera que no existe. Los 50 o lo que ustedes consideren de mayor edad, adulto mayor, vejez, eso lo van a tener en sus corazones y en su espíritu. Así que levanten las manos acá los que se consideren jóvenes. Muy bien, 100%. Al fin una pregunta que tuvo 100%. Muchas gracias. Muy amables. ¿Preguntas? También miremos si hay preguntas de internet. Paulita. No alcanza, ¿no? ¿La mibudina? La pregunta que refraseo por aquello de la transmisión es, pacientes mayores de edad de 50 o mayores de 65, la posibilidad de utilizar dolutegravir con la mibudina. Esto es algo que está avanzando más que todo en terapia de cambio. Y en el CROI que hubo este año, hubo una evidencia muy favorable de que pacientes que se les cambia dolutegravir con la mibudina después de un tratamiento de base inicial mantenían respuestas virológicas óptimas por encima del 97%. Así que la posibilidad del cambio es muy útil, pero todavía no hay una información o un estudio clínico claro que nos pueda indicar que es útil para comenzar. Uno presume que sí, lo logró lopinavir y ritonavir con la mibudina, pero yo creo que en estas estrategias de tratamiento antirretroviral es mejor esperar la evidencia clínica. Hemos visto pacientes en los cuales no queremos dar abacavir, no queremos dar por riesgo cardiovascular, no queremos dar tenofovir, sobre todo mayores de 50 o 60 por problemas óseos o renales, y a veces contemplamos ese tipo de opciones terapéuticas, pero cabe decir que hoy por hoy todavía no existe en ninguna guía del mundo una opción que incluya solamente terapia dual sin análogos de nucleosis para comenzar tratamiento. Eso es lo difícil que ha sido llegar a una evidencia sólida que respalde sus ideas terapéuticas como esa. Yo pienso que vamos a llegar, pero también pienso que vamos a llegar con terapia triple cuando ya no sea tenofovir disoproxil, sino tenofovir alafenamida, porque el tenofovir alafenamida va a eliminar todo ese riesgo que teníamos de alteraciones del metabolismo óseo y de falla renal de una forma sustancial y altamente significativa, de tal manera que ya no nos va a dar mayor preocupación utilizar, por ejemplo, dolutegravir con la mibudina, con tenofovir y entricitabina, mientras que el tenofovir sea TAF. Esto probablemente en Colombia tome un año, año y medio antes de que lo tengamos disponible. ¿Alguien tenía otra pregunta por acá? ¿Se arrepintió? ¿Preguntas de la audiencia? Andrea. Una observación que hace Andrea, que es muy válida tener en cuenta, que cuando se recomienda abacavir la mibudina raltegravir en pacientes con insuficiencia renal, tener en cuenta que hay que hacer ajuste de la dosis de la mibudina si la depuración de creatinina es mayor de 50 Gc por minuto, así que no olvidemos eso, no se puede seguir dando el coformulado. Bueno, pues siendo antes de las 9 de la mañana el horario estimado que teníamos para el módulo de hoy, no queda más que agradecerles e invitarlos para el próximo módulo que va a ser el 28 de abril. Hay preguntas finalmente. Cuéntame, Harold. Mayor de 50 años con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular.
Sí, ese es uno de precisamente los escenarios por los cuales considero que Paula estaba haciendo la pregunta, porque es claro que en ese grupo de pacientes queremos evitar el uso de Acavir, queremos evitar el uso de tenofovir y tampoco queremos dar sidovina lamivudina. Si es una función renal ya deteriorada y ya está en un plano de diálisis renal, la situación no se hace tan alarmante porque podemos dar tenofovir en tricitabina ajustada a la función renal. Podemos dar tenofovir en tricitabina y se da una vez a la semana. Eso es todo lo que necesita. Pero muchos de estos pacientes no tienen ya una falla renal terminal, sino que están evolucionando a diferentes estadios de disfunción renal y ahí es claro donde es mejor no dar compuestos con tenofovir. Además de eso, recordemos que las STRs, tanto Estrivil como Complera, tienen contraindicación de su uso en depuraciones de creatinina menor de 70 o menor de 50 respectivamente. Así que utilizarlo tenofovir en tricitabina, no en conformulado con otros, en insuficiencia renal, no estaría mal si ya no hay preocupación por un deterioro adicional de la función renal. Pero si hay ese temor, debemos evitar su uso, al igual que Abacavir si el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto. Entonces ahí es donde la situación se pone un poco compleja y es donde se ha trabajado intensamente en terapias que sean libres de análogos de nucleócidos y probablemente las que tienen alta evidencia en este momento por estudios clínicos, pero no por guías, es lopinavir, ritonavir con lamivudina. Pero también ha surgido alguna evidencia con dolutegravir, lamivudina y ese tipo de experiencias, si bien no están avaladas por guías, se pueden llevar también a esa práctica clínica. Otra de las estrategias que se utilizan para evitar estos análogos de nucleócidos malos, entre comillas, es, por ejemplo, raltegravir con darunavir, ritonavir, pero recordemos que raltegravir con darunavir, ritonavir no debe usarse si el CD4 está menor de 200 o si la carga viral es mayor de 100.000. Otra estrategia que no tiene estudios clínicos aleatorizados, pero tiene varias publicaciones con buen número de pacientes, es la combinación de raltegravir con etravirina. Pero tampoco sería mal dar raltegravir con nevirapina si el rango de CD4 lo permite, si no es mujer mayor de 250 u hombre mayor de 400. Así que hay una serie de opciones que no son validadas por guías, que la mayoría de ellas no tienen una fuerza de evidencia suficiente, pero que es nuestro deber contemplar y considerar para evitar exponer al paciente a riesgos con estos análogos de nucleosis. Bueno, ahorita sí, muchas gracias. Muy amables.